Lucio el de las tablas. Uruapan tiene fama de ser rico en personajes pintorescos. ¿Quién podría explicar ese fenómeno que es en verdad notorio y le da a nuestra ciudad un aire de provincia afortunada, de pacífico ambiente casi bucólico, de no ser porque la nota roja principal de todos los días en el único diario sobreviviente al deschayotamiento general de los medios de comunicación es invariablemente un homicidio, cuando no dos? No se requiere de mucha perspicacia para observar que hay una relación directa, casi matemática, entre la ausencia de muertes violentas y el surgimiento de nuevos talentos entre esa gente que le alegra a uno el día con sus ocurrencias a plena luz del día, en la vía pública. La calle era su área de trabajo. De la calle sacaban el sustento para su familia, la chiva, el gasto diario. La escritora Marian Storm, que vivió muchos años en Uruapan, salía a veces de su casita amarilla en la azotea del Hotel Progreso, solo por el gusto de escuchar los pregones callejeros. Escuchémosla en sus propias palabras, en su libro Disfrutando Uruapan. Cuando un anciano que camina despreocupadamente por la calle y de pronto grita ¡La miel!, en un tono demasiado dulce para describirlo con palabras, no significa que ande vendiendo miel. Lo que carga en sus grandes cántaros de barro es pulque recién recogido del maguey. Y continúa diciendo la señorita Storm, involuntaria cronista de aquel pueblito que la recibió con gran cariño y la sigue recordando igual. Casi siempre quien anuncia sus mercancías con mayor encanto es un anciano acompañado por un chiquillo muy solemne. Fruta de horno significa que el gran cesto redondo o la batea de madera que carga sobre la cabeza están llenos de pan dulce y pastelillos recién salidos del horno, aún calientes. Así que en Uruapan son tradición pura esos pregones que uno difícilmente olvidará, sobre todo si usted se detiene a consumir un bocadillo, una golosina cualquiera, con el sabor ingenuo de la inocencia pueblerina, como este otro, que pudo atestiguar la Storm en un partido de béisbol en el campo de la estación. «¡2 borrachos!», ordenó una señora al pastelero que se acercaba, y éste les entregó a ella y a su pequeño 2 piezas de pan dulce empapadas en ron. Ecos de tiempos felices, los pregones de los vendedores callejeros eran las voces del tranquilo pueblito al final de la vía, que pronto quedaría conectado con la costa, en lo que hoy es la ciudad y puerto de Lázaro Cárdenas. Pero, aún en tiempos modernos, no era raro encontrar en la calle al vendedor de aguamiel, o de camote tatemado, de calabaza en tacha, o de crema, como aquel don Alfredo, que de pronto exclamaba a todo pulmón, justo cuando no había clientes a la vista: «¡Crema! No se me amontonen, déjenme dar el cambio». Y ahí estaba en la esquina, con una olla de peltre atada al portabultos de su bicicleta, a la espera de su fiel clientela. «Charros, churros, ponte duro y muéganos, ahora no van a querer». Era la oferta de un señor calvo vestido siempre con overol de mezclilla, del que nunca supimos su nombre, en una frase cantada que pronto se volvería famosa en casas no muy recomendables, allá por las calles de Francisco Villa, o aquel otro que vendía nieve en la esquina de Constitución y Corregidora, en donde había un negocio especializado en petates, canastos, canastas, tascales, todo lo que era, y es aún, por supuesto, posible tejer con una caña tierna conocida como chuspata, cestos de todos tamaños, sopladores para avivar las brasas del brasero, claro, hasta los canastos que se utilizaban atados a la espalda para recoger la cosecha. Era un comercio de nivel comparable con cualquier tienda establecida,
y comerciaba exclusivamente artículos manufacturados con plantas que sólo crecían en lugares húmedos como Pátzcuaro, Quiroga, Erongarícuaro, Tzintzuntzán, etc. Una petatería en toda forma, pues. Pero nos desviamos solo unos pasos, pues afuera de ese negocio estaba todo el día Don Rito, que ofrecía helados, nieves, decían entonces, de agua o de leche, con o sin mermelada de frutas. Don Rito repetía, de principio a fin de su jornada, solo una pregunta para ofrecer su refrescante mercancía. ¿Cuántos barquillos, que eran los conitos comestibles en que le servían a los clientes las refrescantes nieves de sabores que ofrecía Don Rito? Pero de todos esos personajes destacaba uno, que solo al verlo causaba risa, un tipo estrafalario con facha de tierra calenteño, que todo mundo conocía por Lucio, así nomás, Lucio, de quien algunas personas que conocían detalles de su vida privada decían que el tal Lucio había perdido, recuperado y vuelto a perder la fortuna de su familia en las peleas de gallos, un vicio del que quienes saben de esas cosas afirman que es imposible escapar. Lucio vendía de todo, cualquier cosa que le dieran a vender: bicicletas viejas, herramientas usadas, imágenes religiosas, papel periódico por kilo, rodajas de fresno, tablas para picar, para la cocina, que anunciaba así: «Doña, cómprele una a su viejo, pa' que no ande picando por otro lado». Sí, Lucio era tan ingenioso como simpático, malicioso y alburero. Los chiquillos lo seguían en parvadas por todas partes, festejándole sus ocurrencias. Cuando en las atestadas calles del mercado se escuchaba de pronto un clamor alegre entre risotadas de los chiquillos, era señal de que Lucio andaba cerca, y había que salir a ver qué andaría vendiendo ahora. Un tipo con su personalidad sería hoy fácilmente un genio de la mercadotecnia. Aquel día tuve la suerte de verlo tratando de vender un cerdo flaco, trompudo, sin pelo, el puro pellejo agrietado de color gris. Hagan de cuenta un perro Xoloitzcuintle. El argumento publicitario de Lucio decía más o menos: «Este puerco es de carreras, por eso lo ven tan esbelto». Hace ya casi un siglo que en Uruapan se vivía ese ambiente donde el tiempo parecía caminar más lento, donde siempre había más de dos razones para sonreír. La risa espontánea de la gente vendiendo fruta, sobre todo fruta, en la calle, era un reflejo de la tranquilidad que se respiraba en toda la pequeña ciudad. O quizá prefiera usted aquel pueblo grandote que era Uruapan. Uruapan, en donde casi nadie cerraba las puertas de su casa durante el día. Es lo que hemos tenido que pagar a cambio de la adusta modernidad. Perspicaz, pariente de suspicaz, significa, si es dicho del ingenio, agudo y penetrante. Ese ingenio tenía don Lucio, buen ejemplo. Suspicaz es otra cosa, pese a lo cual siempre confundo una y otra. Quizá no se pierda mucho si se desvanece el suspicaz que, según el diccionario esencial de la lengua española, significa propenso a concebir sospechas o a tener desconfianza. Pero ni así de claro le pareció suficiente a un famoso político muy pintoresco. Sí, también entre los políticos florecen personajes que no tienen el menor sentido del ridículo, pero encima no tienen ni de chiste la gracia de un Lucio, por ejemplo. Este ingenioso pluri sustituyó suspicaz por sospechosista y consiguió imponer el neologismo. La semilla cayó en terreno fértil. Crónica de Carlos García Trejo.